Hoy vamos a ver la explicación del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es uno de los teoremas más importantes que vamos a ver en matemáticas. Se aplica solo a triángulos rectángulos. ¿Qué significa eso? Que tienen triángulos que tienen un ángulo recto. Los triángulos que tienen un ángulo recto vamos a tener tres lados con nombres concretos. Por ejemplo, el lado más largo, que está enfrentado al ángulo recto, se llama hipotenusa. Y los lados que están generando el ángulo recto se llaman catetos. Por lo tanto, voy a tener cateto 1 y el cateto 2. Hipotenusa, cateto y cateto. Bien, fijaros lo que ocurre en los triángulos rectángulos. Si os fijáis en este triángulo rectángulo que he dibujado aquí, tengo que la hipotenusa mide 5 centímetros, un cateto mide 4 y el otro cateto mide 3. Lo que nos dice el teorema de Pitágoras es que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Vamos a ver si se cumple. 25 es igual a 16 más 9. Como veis, sí se cumple. ¿Vale? El teorema de Pitágoras se cumple en todos los triángulos rectángulos. ¿Y por qué es esto? Vamos a ver en este mismo ejemplo qué es lo que está pasando. Tiene que ver con las áreas de los cuadrados que podemos dibujar en cada lado. Si este lado son 4 centímetros, voy a dibujar un cuadrado de 4 centímetros. Si este son 3 centímetros, voy a dibujar un cuadrado cuyo lado sean 3 centímetros. ¿Qué va a ocurrir? Si estos son 5 centímetros, voy a acabar dibujando un cuadrado cuyo lado sean 5 centímetros. Bien, si cuento las casillas que tengo aquí, voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Esto van a ser 9 centímetros cuadrados. Si cuento las que tengo aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, esto van a ser 16 centímetros cuadrados. La suma de estos 9 centímetros, 9 cuadritos, con la suma de estos 16 centímetros, 9 más 16, va a ser el total que me va a quedar aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 casillas que representan centímetros cuadrados. Es decir, la suma del cuadrado de este lado más la suma del cuadrado de este lado, la suma del cuadrado de un cateto más la suma del cuadrado de otro cateto, me va a dar la hipotenusa al cuadrado. ¿Cómo podemos expresar esto? Con una fórmula sencillita. Si yo tengo un triángulo rectángulo, a la hipotenusa lo llamo A un cateto lo llamo B y al otro cateto lo llamo C, voy a tener que A al cuadrado, es decir, la hipotenusa al cuadrado, es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Y esto es lo que llamamos el teorema de Pitágoras. ¿Para qué me va a servir? Me va a servir para que me den o bien los dos catetos y pueda calcular la hipotenusa, o bien que me den la hipotenusa y uno de los catetos para calcular el otro cateto. Por lo tanto, de esta forma voy a calcular la hipotenusa
pero despejando uno de los catetos voy a poder calcular el otro cateto. Vamos a ver cómo me quedaría la fórmula. Hemos dicho que el teorema de Pitágoras es solo para triángulos rectángulos en los que hemos dicho que tenemos la hipotenusa, que la vamos a llamar A, un cateto que lo vamos a llamar B y otro cateto que lo vamos a llamar C. El teorema como tal es que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Como ejemplo, hemos visto que si un cateto mide 4 centímetros, el otro cateto mide 3 centímetros, ¿cómo puedo calcular la hipotenusa? Despejo la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Es decir, la hipotenusa al cuadrado va a ser 9 más 16. La hipotenusa al cuadrado es igual a 25. ¿Cómo quito este cuadrado de aquí? Lo voy a quitar haciendo la raíz cuadrada. Es la operación contraria a elevar al cuadrado. Entonces, la raíz cuadrada de 25. La hipotenusa va a medir la raíz cuadrada de 25, que es 5. Esto sí me están pidiendo la hipotenusa. Pero ¿qué ocurre si me piden uno de los catetos? Me dan un triángulo rectángulo en el que me dan la hipotenusa, que son 5 centímetros, me dan un cateto, que son 3 centímetros, y me están preguntando el otro cateto. Vale, si esto es la A, esto es la B y esto es la C. Si yo utilizo el teorema de Pitágoras como a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado, lo que tengo que hacer es despejar uno de los catetos. ¿Cómo despejo? Pues pasando el otro cateto que está sumando, lo paso restando. Entonces me va a quedar que un cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. En el ejemplo que estoy haciendo, me va a quedar que el cateto al cuadrado es igual a 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado. Es decir, el cateto que estoy buscando al cuadrado es 25 menos 9. El cateto al cuadrado es 16 y ahora para quitar este cuadrado lo que hago es hacer la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 16, que en este caso es 4.